En este vídeo vamos a estudiar los puntos de inflexión, la concavidad y la convexidad. Bueno, para empezar hay que entender qué tipo de definición tiene la concavidad. Bien, todos sabemos que las curvas pueden, según donde las veas, puedes verlas hacia afuera o las puedes ver hacia adentro. Bien, para nosotros existen dos tipos de concavidad, cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Como podéis ver, la cóncava hacia arriba es que dentro de esa curva, digamos que estamos haciendo una carita sonriente, una boca sonriente, y cóncava hacia abajo es una carita triste, una carita o una boca triste. Bien, lo que nos pasa, la definición de concavidad hacia arriba y concavidad hacia abajo, es que las rectas tangentes a esa función son todas por debajo o son todas por encima de esa misma función. Como podéis ver, en la concavidad hacia arriba, todas las tangentes van tocando a la función, todas las van tocando justo por debajo, por eso se le llama cóncava hacia arriba. Bien, y si fuese cóncava hacia abajo, pues si os dais cuenta, todas las tangentes están por encima de la función. ¿De acuerdo? Ese sería el criterio. Bueno, para meternos un poco más en faena, existe evidentemente una cosa que se llama punto de inflexión. Puede darse el caso en el que las tangentes pasen de estar por debajo de la función a estar por arriba de la función. Esto suele pasarle a las cúbicas, que pasamos de una curva a otra. Si mentalmente vemos una función cúbica, pues sabemos que hace una curva hacia abajo y luego hacia arriba, si la x cubo es positiva, y si la x cubo es negativa, hace una curva hacia abajo y luego una hacia arriba. Bien, pues los puntos de inflexión son bastante fáciles de identificar porque la segunda derivada debe valer 0. Ya está. Ese es el criterio. Si la segunda derivada vale 0, hay un punto de inflexión. Bueno, pues vamos allá. Vamos a identificar dentro de ese punto de inflexión, al igual que en los máximos y los mínimos, es un punto crítico. Y tenemos que conocer si dentro de ese punto de inflexión lo previo era cóncavo hacia arriba o lo previo era cóncavo hacia abajo. ¿Cómo se hace? Pues el criterio para estudiar la concavidad está aquí. Si f segunda es mayor que 0, en todos los puntos de un intervalo, f de x es cóncava hacia arriba en el intervalo. Es decir, si f segunda es positiva, es carita feliz, y si f segunda es negativa, es carita triste. Ya está, es bastante sencillo de aplicar esta regla mnemotécnica, así que ya estaría. Simplemente es eso, es igual que las funciones derivadas se utilizan para hallar el máximo y el mínimo, las funciones segunda derivada se utilizan para calcular el punto de inflexión, que se hará igualando la segunda derivada a 0, y para calcular si es cóncava hacia arriba o hacia abajo, vemos el criterio de signo de esa segunda derivada. Si es positivo, carita feliz; si es negativo, carita triste, y ya estaría. Una vez que estamos ya metidos con la segunda derivada, también tiene una aplicación para los máximos y los mínimos. Bien, es un criterio que se llama el criterio de la segunda derivada para calcular máximos y mínimos. Como ya hemos visto en vídeos anteriores o en explicaciones anteriores, para saber si algo es máximo o mínimo, vemos si la pendiente de la recta tangente o la derivada previa a ese punto crítico es creciente o decreciente, y si posteriormente es creciente o decreciente. Por ejemplo, si es creciente la función y luego es decreciente, es un máximo, y si es decreciente y luego creciente, es un mínimo. Bueno, pues para calcular, para justificar ese segundo criterio, vamos a atender a este cuadrito azul, que es que si la segunda derivada de una función es mayor que 0, en un punto crítico es un mínimo, y si la segunda derivada o f segunda es menor que 0 en un punto crítico, es un máximo relativo. Y si f segunda vale 0, el criterio no es válido porque probablemente sea un punto de inflexión o tenga alguna característica especial de esa función. Bien, para resumir, simplemente atender que cuando tengamos la primera derivada la hayamos igualado a 0 y hayamos conseguido los máximos y los mínimos, o los puntos críticos, porque no lo sabemos exactamente cuál es. Simplemente hacemos la segunda derivada, sustituimos esos valores, y si es positivo, pues es un mínimo, y si es negativo, es un máximo. Este ejercicio es un ejercicio para calcular puntos de inflexión y para justificar pues que haya o no haya puntos de inflexión. Bueno, vamos por el apartado A. Nos dicen que hay dos puntos de inflexión en la gráfica de f, pero como aquí tengo señalado, nos están dando f' de x. Nos pide que escribamos las coordenadas en x de los puntos de inflexión. Bueno, pues si tenemos f de x, deberíamos de derivarla para hallar f' de x, y luego derivar la función prima a segunda e igualarla a 0 para hallar
los puntos de inflexión. Bien, no tengo f de x, tengo f' de x, por tanto, para hallar f segunda de x solo debo derivar la derivada, que me quedaría 3x cuadrado más 18x, perdón, menos 18x. Hay que tener cuidado con estas cosas. Menos 18x más 24. Y evidentemente esta función igualarla a 0. Bueno, resolvemos esto por el método del menos b más menos raíz cuadrada y tal, y pues obtenemos dos posibles x, que sería el 2 y el 4. Esos serían los puntos de inflexión, la coordenada en x de los puntos de inflexión de esa función. Vamos con el apartado b. El apartado b nos dicen que sea h de x igual a f segunda de x. Por tanto, h de x vale 3x cuadrado menos 18x más 24. Bien, pues entonces para decir o para justificar que h no tiene puntos de inflexión, pues tendríamos que hacer la segunda derivada de h de x. Bueno, vamos a hacer h' de x. H' de x, que sería 6x menos 18. Y luego h segunda de x, que sería 6. Pues como 6 lo tenemos que igualar a h segunda de x a 0, como 6 es imposible que valga 0, no hay punto de inflexión. En este ejercicio vamos a centrarnos en el apartado B, que trata de punto de inflexión, y el apartado A, bueno, pues lo hemos abreviado aquí, vamos a explicarlo rápido, pues no tiene mucho que ver con el apartado anterior, con el apartado B. Bien, nos dicen que determinemos los valores de x para los cuales la función f de x es creciente. Bueno, para ello hacemos la primera derivada y utilizamos los criterios de la primera derivada, es decir, primero igualamos a 0 la primera derivada y obtenemos los puntos críticos, los máximos y los mínimos. En este caso ha salido que el mínimo es 0 y que el máximo es 4. Y bueno, pues el crecimiento y decrecimiento depende de si la derivada es positiva o negativa. La derivada es positiva entre 0 y 4 y la derivada es negativa entre menos infinito y 0 y 4 e infinito. Por tanto, esos son los crecimientos y decrecimientos completos. Vamos ahora con el apartado B, que nos dice que hay un punto de inflexión en esa curva, que encontremos las coordenadas de P. Bueno, pues para encontrar las coordenadas de ese punto de inflexión debemos hacer la segunda derivada e igualarla a 0. Bueno, pues vamos a hacer f segunda de x, que sería pues menos 6x más 12. Igualamos esto a 0, menos 6x más 12 igual a 0, x vale 12 entre 6, que sería 2. Pues ese sería nuestro punto de inflexión. Bien, nos hace falta ahora la coordenada en y, pues hacemos f de 2, sería la y que acompaña a esta x. F de 2, que sería pues menos 2 al cubo más 6 por 2 al cuadrado menos 10. F de 2 pues valdría menos 8, menos 8 más 24 menos 10. Pues f de 2 me va a valer 6. Entonces el punto de inflexión va a ser el punto 2, 6. Estupendo. Vamos a aprovechar este ejercicio también para utilizar el criterio de la segunda derivada. Voy a borrar todo el apartado B y volvemos. Bien, el criterio de la segunda derivada nos sirve para saber seguro si un punto es máximo o un punto es mínimo. Bueno, pues en la primera derivada nos han salido como puntos críticos el 4 y el 0, y nosotros hemos puesto que el máximo es 4 y el mínimo es 0, pero vamos a justificarlo con el criterio de la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada simplemente es sustituir ese valor de ese punto crítico en la segunda derivada, y si sale positivo es un mínimo y si sale negativo es un máximo. Pues vamos a ello. Vamos a sustituir f de 4, menos 6 por 4 más 12, pues es menos 12. Está claro que es menor que 0, por tanto es un máximo. Hemos acertado, era correcto, era un máximo. Y vamos a sustituir f de 0, pues menos 6 por 0 más 12. Bueno, pues esto me sale 12, es mayor que 0, por tanto es un mínimo. Y así podemos justificar también que esos puntos eran máximo y mínimo con el criterio de la segunda derivada. En este último ejercicio vamos a utilizar la calculadora para el apartado A y luego pues vamos a calcular el apartado B y el apartado C de forma manual. Bueno, nos dicen que hay una función que es pues una cúbica y que hay un máximo local en el punto A y un mínimo local en el punto B, que encontremos las coordenadas del punto A y del punto B. Bueno, como
nos permiten usar calculadora. Vamos a ir a gráfico, vamos a borrar todo lo que hay anteriormente y bueno, pues 0,5 por x al cubo, x elevado al cubo, menos 3,2 x. Bueno, pues vamos a darle a dibujar, no se ve entera, así que vamos a darle que sea estándar, por ejemplo, y pues le damos otra vez a dibujar y nos sale ahí. Esa es la función. Bueno, si queremos acercarla un poco le damos al más y bueno, vamos a colocarla un poco ahí centrada. Bien, y pues está claro que este punto será el máximo y este punto será el mínimo. ¿Cómo calculamos ello? Pues le damos a Gsolve y le damos a max. Y dentro del max pues ya sabemos que está en el punto menos 1,46, 3,12. Ya estaría aproximado a 3 cifras decimales. Es bastante sencillo. Bien, ¿qué queremos calcular el mínimo? Bueno, pues le damos a Gsolve, le damos a min y obtenemos el mínimo, 1,46 menos 3,12. Ya estarían calculados el máximo y el mínimo. Vamos ahora a calcular el apartado B. Para realizar el apartado B nos dicen que encontremos el punto de inflexión de esa curva. Bueno, pues debemos encontrar f segunda de x e igualar a 0. Bueno, pues vamos a calcular f' de x primero, que sería 3 por 0,5 es 1,5, x al cuadrado menos 3,2. Bien, calculamos f segunda de x, que sería 3x y ya está. Y si igualamos 3x a 0, x vale 0. Pues la coordenada en x del punto de inflexión es 0. Calculamos en la imagen, es decir, en la función de aquí, calculamos el punto de inflexión o la y del punto de inflexión, que sería 0,5 por 0 al cubo menos 3,2 por 0 y f de 0 vale 0. El punto de inflexión es el 0, 0. Ese es el punto de inflexión. Bueno, vamos a verlo en la calculadora, que lo teníamos dibujado. Si nos damos cuenta, si damos a trace, el 0, 0 justo es el punto donde pasamos de ser una curva cóncava hacia abajo a ser una curva cóncava hacia arriba. Es decir, las rectas tangentes por aquí estarán todas por encima de la curva y justo en este punto empezarán a estar por debajo de la curva. Bueno, vamos con el apartado C. Bien, el apartado C nos dice que escribamos los valores donde tiene una tasa de cambio negativa, es decir, donde la derivada es menor que 0. Eso significa que sea decreciente esa función. Bueno, pues nos podemos ir directamente a la calculadora otra vez y darnos cuenta que entre los puntos máximo y mínimo es donde la tasa es decreciente, donde bajamos en esa pendiente. Entonces está claro que deberemos poner pues que el intervalo de decrecimiento es desde menos 1,46 menor que x menor que 1,46, que son los valores del valor máximo de la función y el valor mínimo de la función. Como vemos aquí, el menos 1,46 corresponde al máximo, al eje x, y a la coordenada en x del mínimo será el 1,46. Ese es el sitio donde la función es decreciente y en los demás sitios será creciente.